Buen día, maestra. El día de hoy le hablaré acerca de la regulación de las enzimas. Soy la estudiante Adriana Editix Esteban de la Escuela Profesional de Enfermería, con el curso de Bioquímica junto a la maestra Jocelyn Erika Canchari Fierro. La relación de las enzimas. La regulación armoniza con la función, donde los cambios de la velocidad de una vía metabólica tienen lugar porque al menos una enzima de la vía, la enzima reguladora, ha sido activada o inhibida o porque la cantidad de la enzima está incrementada o disminuida. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 374. La concentración de sustrato. La velocidad de todas las enzimas depende de la concentración de sustrato. Las enzimas exhiben una cinemática de saturación. Sus velocidades aumentan con el incremento de la concentración de sustrato, pero alcanzan una velocidad máxima cuando la enzima se satura con el sustrato. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 365 a la 366. La inhibición reversible. Las enzimas son inhibidas reversiblemente por análogos estructurales y producto. Los inhibidores se clasifican por competitivos, no competitivos o anticompetitivos, dependiendo de su efecto con la formación de complejos enzima-sustrato. En enzimas alostéricas, los activadores o inhibidores alostéricos son compuestos que se unen a sitios diferentes, a sitio de actividad citálica, catalítica y regulan la enzima a través de los cambios de formaciones que afectan a sitio catalítico. La modificación covalente, pues en la activación enzimática también puede ser regulada por una modificación covalente, como la fosforilación de un residuo de serina, treosina, treonina o tirosina por una proteína sinasa. En la interacción proteína-proteína, donde la actividad enzimática puede ser modulada por la unión reversible de una proteína moduladora, que la calmodulina, las proteínas G monosacáridas, las proteínas unión reversible. Nos dice pues en la página, Lieberman y Pett, nos dice en la página 366. Luego también trataremos de rompimiento de zimógenos, donde algunas enzimas son sistematizadas como precursores inactivos, denominadas zimógenos, que son activadas por proteólisis. Por ejemplo, en la enzima digestiva quimotripsina, los cambios en la concentración enzimática, donde la concentración de una enzima puede ser regulada por cambios en la velocidad de la síntesis de la enzima, por ejemplo, la inducción de la transcripción genética o en la velocidad de degradación. La regulación de la vía metabólica por los mecanismos reguladores para la enzima limitante de la velocidad de una vía metabólica siempre reflejan la función de la vía en un tejido particular. En la regulación por retroalimentación, el producto final de la vía controla directa o indirectamente su propia velocidad de síntesis. En la regulación por prealimentación al sustrato, controla la velocidad de la vía. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 366 a la página 367. Número 1. Panorama general, donde la regulación fisiológica de una vía metabólica depende de la capacidad de alterar el flujo a través de la vía al activar a la enzima que cataliza el paso limitante de la vía. En aquí las vías de almacenamiento y detoxificación son usualmente reguladas directa o indirectamente por mecanismos de prealimentación que reflejan la disponibilidad del precursor. Las vías también son reguladoras mediante la compartimentación. Los mecanismos utilizados para regular las enzimas se han organizado dentro de tres categorías. La primera es la regulación por compuestos, que se une reversiblemente al sitio activo. La segunda es la regulación por cambios en la conformación del sitio activo, incluyendo los reguladores de los alostéricos, la modificación covalente. Y por último tenemos a la regulación por cambios en la concentración de enzima, donde va a tener una síntesis y degradación de la enzima. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 366 a la página 368 a la 369. Número 2 en romano, la regulación por concentración de sustrato y de producto. A. Velocidad y concentración de sustrato. La velocidad, índice de formación de productos por unidad de tiempo de todas las enzimas, depende de la concentración del sustrato. Esta dependencia se refleja en condiciones como la inanición en la cual varias vías son carentes de sustrato. En contraste, las vías de almacenamiento, por ejemplo, la conversión de la glucosa a glucógeno en el hígado,
y en las vías de detoxificación son normalmente aceleradas, como se aumenta la disponibilidad de sustrato. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 369 a la 370. 1. La ecuación de Michaelis-Menten, donde nos habla que la ecuación de la cinética enzimática provee una forma cuantitativa para describir la dependencia de la velocidad enzimática de la concentración de sustrato. La ecuación más simple de Michaelis-Menten relaciona la velocidad inicial con la concentración de sustrato, que los corchetes denotan concentración y los dos parámetros adicionales, que es K sobre mi velocidad máxima. La velocidad máxima del enzima es la velocidad máxima que puede lograr en una concentración infinita de sustrato, y la K sub m de la enzima para un sustrato es la concentración de sustrato requerida para almacenar media velocidad máxima. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 366 y en la página 367. Si bien aquí observamos la gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten, donde veo una función en la concentración de sustrato, es una hipérbola rectangular que se aproxima a un límite finito, ¿no? La velocidad máxima a medida de que se va a incrementar la fracción enzima total representa en forma de ES. Lieberman y Pett 2018 en la página 371. Como podemos observar ahí la gráfica de Michaelis-Menten, de la ecuación donde nos da la velocidad máxima, que la línea continua roja es la velocidad inicial extrapolada a la concentración de sustrato infinita. La constante m, pues la línea punteada roja, es la concentración de sustrato a la que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. Fuente Lieberman y Pett 2018. 2. La transformación de Lineweaver-Burk. La constante m y la velocidad máxima para una enzima puede ser visualmente determinada por una gráfica de 1 sobre la velocidad inicial versus 1 sobre el sustrato. Una gráfica denominada Lineweaver-Burk o gráfica doble recíproca. Los recíprocos de ambos lados de la ecuación de Michaelis-Menten generan una ecuación que tiene la forma de una línea recta, y y es igual a m por x más b. La constante m y la velocidad máxima son iguales a los valores recíprocos. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 373. 3. La isoenzima exocinasa tiene diferentes valores de constante m para la glucosa. La exocinasa catalizada en el primer paso en el metabolismo de la glucosa. En la mayoría de las células, la transferencia de un fosfato de trifosfato de adenosina ATP a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato podrá ser metabolizada en la glucólisis, que genera energía en la forma de ATP, o puede ser convertida en glucógeno, un polímero de almacenamiento de la glucosa. Bueno, esto nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 373 a la página 374. 4. La velocidad y concentración enzimática. La velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Si se duplica la cantidad de enzimas, se duplicará también la cantidad de productos generados por minuto, sin importar que esté baja o en concentración saturada de sustrato. Nos dice esto Lieberman y Pett 2018 en la página 374 y la página 375. En esta figura observamos gráfica entre la exocinasa 1 y la glucosinasa. Pues verifica la velocidad inicial como la fracción de la velocidad máxima en función de la concentración de la glucosa. Fuente pues Lieberman y Pett 2018. 5. Reacciones multisustrato. La mayoría de enzimas tienen más de un sustrato, y los sitios de unión al sustrato se sobresale por el sitio catalítico activo. Cuando una enzima tiene más de un sustrato, y pues la secuencia de unión de sustrato y la liberación se producen afecta por la velocidad de la ecuación. Como consecuencia, un valor aparente de la constante m pues depende de la concentración del sustrato o del producto presente. La velocidad de la reacción catalizada por enzima en la célula. Las ecuaciones para la velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima, tal como la ecuación de Michaelis-Menten, puede proveer de parámetros útiles para describir o comparar enzimas. Sin embargo, muchas enzimas multisustratos como la glucosinasa tienen patrones cinéticos que no son o no se ajustan al modelo de Michaelis-Menten. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 375 a la 376. B. Inhibición reversible dentro del sitio activo.
Una de las formas de alterar la actividad enzimática es a través de la unión de compuestos del sitio activo. Si estos compuestos no son parte de la reacción normal, inhiben a la enzima. Un inhibidor de una enzima se define como un compuesto que disminuye la velocidad de la reacción al unir a la enzima. Nos dice Lieberman y Pett 2018 en la página 376. 1. La inhibición competitiva. Un inhibidor competitivo compite por un sustrato por unir al sitio de reconocimiento de sustrato de la enzima y usualmente es un análogo estructural cercano del sustrato. Un incremento en la concentración de sustrato puede superar inhibición cooperativa cuando la concentración de sustrato se incrementa a niveles suficientemente altos. Los sitios de unión de sustrato son ocupados por el sustrato y las moléculas de inhibidor no se pueden unir, nos dice Lieberman y Pett 2018, página 377. 2. Inhibición no competitiva y anticompetitiva. Si un inhibidor no compite con un sustrato por su sitio de unión, el inhibidor puede ser no competitivo o anticompetitivo respecto a ese sustrato particular. La inhibición competitiva casi nunca se encuentra en la medicina. Y también, pues, para ilustrar la inhibición no competitiva, considera una reacción multisustrato en la que los sustratos A y B reaccionan en presencia de enzimas para formar producto. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 377-379. En esta figura observamos un inhibidor donde hay un inhibidor competitiva respecto al sustrato A. A y B son sustratos para la reacción que forman el complejo de enzima-sustrato. La enzima pues tiene sitios separados para la unión de cada sustrato que se sobreponen en el sitio activo. Nos dice pues en la fuente Lieberman y Pett 2018. 3. Inhibición del producto simple. Inmediato en las vías metabólicas. Todos los productos son inhibidores reversibles de las enzimas de los que producen y pueden ser competitivos y no competitivos respecto a un sustrato particular. La inhibición por producto simple, una disminución de la velocidad de una enzima causada por la acumulación de su propio producto, juega un papel muy importante en la vía metabólica, ya que previene una enzima de una secuencia de reacciones, genera un producto rápidamente que lo puede ser usado por la siguiente enzima de la secuencia. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 380-381. En esta figura 5 tenemos la gráfica de Linné-Warsburg, donde tenemos la inhibición competitiva y no competitiva pura. Fuente Lieberman y Pett 2018. 3. Regulación mediante cambios conformacionales. Estos mecanismos reguladores incluyen 1. Pues la activación e inhibición alostérica, también la fosforilación u otras modificaciones covalentes, también las interacciones proteína-proteína entre subunidades reguladoras y catalíticas o entre dos proteínas, y también por la inserción proteolítica. Bueno, estos tipos de regulación pueden cambiar rápidamente de enzima de su estado inactivo a su conformación completamente activa. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 382. A. Cambios conformacionales en las enzimas alostéricas. Los activadores e inhibidores alostéricos, efectores alostéricos, son compuestos que se unen al sitio alostérico, un sitio separado del sitio catalítico, y causan un cambio conformacional que afecta la afinidad de la enzima por el sustrato. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 382. 1. La cooperatividad de la unión de sustrato de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas usualmente contienen dos o más subunidades y exhiben cooperación positiva. La unión de un sustrato a subunidades facilita la unión del sustrato a otras subunidades. La primera molécula del sustrato tiene dificultad para unir a la enzima porque todas las subunidades están en una conformación con poca afinidad por el sustrato. La tensa conformación T. La primera molécula de sustrato que se une cambia su propia subunidad y permite que al menos una subunidad vecina tenga una conformación de mayor afinidad, la forma relajada R. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 382-383. 2. Activadores e inhibidores alostéricos. Las enzimas alostéricas pues unen activadores, en el sitio alostérico, un sitio que está físicamente separado del sitio catalítico. La unión de un activador alostérico pues cambia la conformación del sitio catalítico de tal manera que se incrementa la afinidad de la enzima de sustrato. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 390. La enzima
alostérica en las vías metabólicas. La regulación de las enzimas por afectores alostéricos brinda varias ventajas sobre los otros métodos de regulación. Los inhibidores alostéricos usualmente tienen un efecto mucho mayor que los inhibidores competitivos y los no competitivos en el sitio catalítico. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 382-387. B. Inhibición reversible dentro del sitio activo. La fosforilación. La actividad de muchas enzimas están reguladas a través de la fosforilación por una proteína sinasa o mediante la desfosforilación de una proteína fosfatasa. Las proteínas sinasa de serina treonin transfieren un grupo de fosfatos del ATP al grupo hidroxilo de una serina especificada o finalmente a una treonina, que una enzima blanco, la tirosina sinasa, transfiere un grupo de fosfato al grupo hidroxilo de un residuo específico de tirosina. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 387. En esta figura observamos la desfosforilación por una proteína fosfatasa, ATP, el trifosfato de adenosina ADP, edifosfato de adenosina, fuente Lieberman y Pett, 2018. El glucógeno 2. El glucógeno fosforilasa muscular. El glucógeno fosforilasa muscular, la enzima limitante de la velocidad en la vía de la degradación de los glucógenos, transforman al glucógeno en glucosa 1-fosfato. La enzima está regulada por el activador alostérico AMP, que se incrementa en la célula a medida de que el ATP es utilizado para la concentración muscular. De esta manera, se logra un incremento rápido de la velocidad de la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato cuando ocurre un incremento de la señal en AMP, que indica que se requiere más combustible para la generación ATP por la vía glucólica. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 388 a la 389. Si bien ahí observamos una figura sobre la activación del glucógeno fosforilasa muscular por el AMP y por fosforilación, donde el glucógeno fosforilasa por muscular está compuesta de dos subunidades idénticas. Los sitios de unión a sustrato están denotados por S. El AMP se une al sustrato alostérico, un sitio separado del sitio de actividad catalítica. Nos dice en la fuente de Lieberman y Pett, 2018. La proteína sinasa A. La proteína sinasa A provee un medio para que las hormonas controlen las vías metabólicas. La adrenalina y muchas otras hormonas incrementan la concentración celular del regulador alostérico 3,5-MP cíclico, que es conocido como un segundo mensajero hormonal. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 390-391. En la figura 8, observamos la estructura del 3,5-monofosfato de adenosina cíclico, el grupo de fosfato que está unido a los grupos hidroxilo de tercero y quinto carbonos de ribosoma formada de moléculas circulares. Nos dice en la fuente de Lieberman y Pett, 2018. Otras modificaciones covalentes. Muchas proteínas son modificadas covalentemente por la adición de grupos como el acetilo, el ADP ribosoma o fracciones de lípidos. Estas modificaciones pueden activar o inhibir directamente a la enzima. Sin embargo, ellas también pueden modificarse la capacidad de la enzima para interactuar con otras proteínas y para lograr su correcta localización en la célula. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 391 a la 392. Ahí observamos la imagen de la calmodulina de calcio, que tiene 4 sitios de unión para el calcio. Cada ion de calcio forma una esfera de coordinación multiligando mediante la unión simultánea de varios residuos aminoácidos de la calmodulina. Fuente Lieberman y Pett, 2018. Cambios conformacionales regulados por interacción proteína-proteína. La familia calmodulina-calcio de proteína moduladora. La calmodulina, un ejemplo de una proteína moduladora disociada que se va a unir a varias proteínas diferentes y regula su función de una forma positiva o negativa. También está presente en el citosol, donde va a funcionar como una proteína unidora. Calmodulina, el centro de la célula simétrica, es una región bisagra que se pliega cuando la modulina se une a la proteína que regula. Fuente, nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 392 a la 393. 2. Las proteínas G. El modelo de la regulación a través de la asociación reversible de la proteína en las células
Son las proteínas monoméricas G, pequeñas proteínas de una sola unidad que pueden unir e hidrolizar al trifosfato de guanosina, GTP. El GTP pues, es un nucleótido de purina que, como el ATP, contiene enlaces de fosfoanhidrido de alta energía que libera energía al ser hidrolizados. Cuando la proteína G une GTP, su conformación cambia de tal manera que pueden unirse de una proteína blanco a la cual activa o inactiva, realizando así su función. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 393 a la 394. D. Excesión proteolítica. Las proteínas precursoras de las proteasas, enzimas que rompen uniones peptídicas específicas, se llaman zimógenos. Para denotar a la forma inactiva del zimógeno o de la forma de una enzima, el nombre se modifica agregándole el sufijo ógeno o el prefijo pro. La síntesis de zimógenos como precursores inactivos previene que las proteínas pues, sean partidas prematuramente en sus sitios de síntesis o de secreción. Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, que está dentro de la vesícula en las células pancreáticas hasta que sea secretado en los conductos que desemboquen en el lumbar intestinal. Nos dice pues Lieberman y Pett, 2018, página 394 a la 395. En esta figura observamos la proteína G, donde pues, la proteína de unión proteína G a trifosfato de guanosina monoméricas pues tiene 3 pasos. El primero es cuando se une el GTP, la conformación de la proteína G le permite unir a otras proteínas blancos. En el paso 2, la proteína G hidroliza un fosfato de GTP para formar el difosfato de guanosina. En el paso 3, que el GDP es intercambiado por GTP, al cual reactiva a la proteína G. Fuente Lieberman y Pett, 2018. 4. La regulación mediante cambios en la cantidad de enzimas. La síntesis regulada de enzimas, la síntesis de proteínas, comienza con el proceso de transcripción del gen, transcribiendo el código genético para que esa proteína de DNA en el RNA mensajero. El código de RNA mensajero es entonces traducido a una secuencia primaria de aminoácidos de la proteína. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 396 a la 397. B. La degradación regular de proteína. El contenido de una enzima de una célula puede ser alterado a través de una degradación regulada selectiva, como también a través de una regulación de síntesis. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 397. 5. La regulación de las vías metabólicas. Los principios de la regulación de la vía. Las vías metabólicas son una serie de reacciones secuenciales en las que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente reacción. Cada paso o reacción es usualmente catalizada por una enzima diferente. Recibe de una vía tiene una función común, que es la conversión de un sustrato pues, a los productos finales de la vía. Una vía también puede ser punto de ramificación en donde un intermediario se convierte en el precursor de otra vía. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, de página 398. En esta imagen observamos el patrón común de la retroalimentación inhibitoria de las vías metabólicas, donde las letras están compuestos, pues están producidos por diferentes enzimas de la vía de reacción. Nos dice fuente de Lieberman y Pett, 2018. 1. La función del paso limitante de la velocidad de la regulación. Las vías están reguladas principalmente por una enzima clave, la enzima reguladora que cataliza el paso limitante de la velocidad de la vía. Este es el paso más lento de la vía y usualmente no es reversible. De esta manera, los cambios en el paso limitante de la velocidad de la vía pueden influir sobre el flujo a través del resto de la vía. El paso limitante de la velocidad de la vía es usualmente el primer paso obligatorio de la vía, o una reacción que está relacionada o influida por el primer paso obligatorio de la vía. Puede existir enzimas reguladas adicionales después del punto de ramificación de una vía metabólica para dirigir un flujo hacia la ramificación. Nos dice Lieberman y Pett, 2018, página 399. 2. La regulación por retroalimentación, pues se refiere a la situación en la que el producto final de una vía controla su propia velocidad de síntesis.
La regulación por retroalimentación usualmente involucra la regulación alostérica en encima de la velocidad limitante por el producto final de una vía, o con un compuesto que refleje cambios en la concentración del producto final. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 400. La regulación por prealimentación, donde algunas vías, como aquellas involucradas en la alimentación de productos tóxicos, están reguladas por prealimentación, donde la regulación por prealimentación puede ocurrir a través del incremento de la disponibilidad del sustrato para una enzima con una constante subm alta, ¿no? Donde la actividad alostérica de una enzima de velocidad limitante para un compuesto relacionado por el sustrato disponible con una inducción de la transcripción genética relacionada con el sustrato. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 400. 4. Isoenzimas tisulares de proteínas reguladoras. El cuerpo humano pues está compuesto de varios tipos diferentes de células que realizan funciones específicas y únicas para un tipo celular y sintetizar únicamente la proteína concerniente a esta función. Debido a que la relación se acude a la función, las enzimas reguladoras de una vía generalmente existen como isoenzimas tejido específico, con propiedades reguladoras un poco diferentes, únicas para su función en diferentes tipos celulares. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 400. 5. La contrarregulación de las vías opuestas. Una vía para la síntesis de un compuesto usualmente tiene una o más pasos enzimáticos que difieren a la vía de degradación del mismo compuesto. Una vía biosintética puede, por lo tanto, tener diferentes enzimas reguladoras que las vías de la degradadora opuesta, y una vía puede ser activada mientras la otra es inhibida. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 401. 5. La contrarregulación de las vías opuestas. Una vía para la síntesis de un compuesto usualmente tiene una o más pasos enzimáticos que difieren la vía de degradación con el mismo compuesto, ¿no? Una vía biosintética puede ser o no, pues, la degradación, pues, también lo que es opuesta si una vía puede ser activada, ¿no? Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 401. Número 6. La canalización del sustrato a través de la compartimentación. En la célula, la compartimentación de las enzimas son complejos, multienzimáticos u orgánulos, ya que provee un medio de regulación, tanto porque el compartimiento provee condiciones únicas o porque esté limitada o canalizada el acceso a las enzimas a los sustratos. Las enzimas a las vías de una función común generalmente están ensambladas dentro del orgánulo. Nos dice Lieberman y Pett 2018, página 401. Número 7. Niveles de complejidad. El lector habrá notado pues ahora que la regulación pues también de las vías metabólicas en los humanos es excesivamente compleja, ya que puede denominarse como el segundo principio de la regulación metabólica. A medida de que se estudien las diferentes vías en los capítulos siguientes, pues vamos a determinar las diferentes funciones y lógicas. Entonces, el libro Manifesto 2018, página 402. Bueno, las referencias bibliográficas es a Lieberman y Pett 2018 con el libro de Bioquímica Médica Básica, la quinta edición, Walter Krugers. Muchas gracias.